Esta es la clase 14, parte 2, que trata de las relaciones entre las funciones de clase C1 y la diferenciabilidad. En el teorema anterior, en la parte anterior de esta clase, vimos que si f es de clase C1, entonces es diferenciable. Es decir, si f tiene derivadas parciales de primer orden continuas, entonces es diferenciable. Ahora observemos que el recíproco es falso. Si la función es diferenciable, no tiene por qué ser de clase C1. Puede ser de clase C1 o no serlo. Para demostrar que el recíproco es falso, lo que tenemos que buscar es un ejemplo de una función diferenciable que no sea de clase C1. Diferenciable en un punto, pero que no sea de clase C1. Si la función va a ser diferenciable en un punto, por lo que vimos en las clases anteriores, va a tener derivadas parciales en ese punto. Lo que tenemos que probar es que si tiene en otros puntos alrededor de donde es diferenciable, no varía continuamente las derivadas parciales. Una por lo menos de las dos derivadas parciales o de las q derivadas parciales no varía continuamente. Verifiquemos que la siguiente función no es de clase C1 en un entorno del origen, pero es diferenciable en el origen. La función es f de xy igual a x2 más y2 por el seno de 1 sobre x2 más y2, si xy no es 0, 0. Cuando xy es 0, 0, la fórmula anterior no está bien definida porque queda 0 en el denominador dentro de la función seno. Pero cuando xy es 0, 0, definimos la f como igual a 0. Verifiquemos que no es de clase C1. Esta función, cuando los puntos no coinciden con el origen, es una función derivable con respecto a x con respecto a y, y la derivada parcial, porque es un polinomio por una trigonométrica, y dentro de la trigonométrica hay un cociente de polinomios y el polinomio denominador no se anula, por eso es una función que tiene derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y en todos los puntos que no sean el origen. En el origen hay que verlo aparte. Y las derivadas parciales en todos los puntos que no son el origen son respectivamente la derivada parcial de f con respecto a x, derivando la f por la primera de las fórmulas con respecto a x dejando y constante, es 2x por el seno de 1 sobre x2 más y2 menos 2x sobre x2 más y2 por el coseno de 1 sobre x2 más y2. Análogamente, la derivada de f con respecto a y se puede calcular, pero no es necesario porque ya observamos que si bien la derivada parcial de f con respecto a x existe y es continua en todos los puntos que no son el origen, cuando el punto tiende al origen, la derivada parcial de f con respecto a x, que es esta que está expresada más arriba, en todos los puntos distintos del origen, pero que tienden al origen, no tiene límite, ya que el coseno es una función acotada, pero está multiplicado por 2x sobre x2 más y2, que tiende a infinito. Así que no existe el límite real de la derivada parcial de f con respecto a x cuando xy tiende a 0, 0. Por lo tanto, la función no puede ser de clase C1 en un entorno de 0, 0. Bueno, en forma análoga se puede calcular la derivada parcial de f con respecto a x y a y en el origen con la definición de derivada parcial como límite del cociente incremental, incrementando solo la x o incrementando solo la y, calcular esos límites del cociente incremental directamente y llegamos a la conclusión de que las derivadas parciales de f con respecto a x en el origen existen y son 0. Entonces, por lo anterior, lo que sucede es que la derivada parcial con respecto a x es discontinua en 0, 0.
existen en todos los puntos, pero el límite cuando el punto se acerca al origen no es igual al valor de la derivada en el origen. Directamente no existe ese límite, pero la derivada en el origen sí existe como límite de cociente incremental respectivo con respecto a incremento de x o incremento de y. Definamos la función epsilon de xy para todo xy distinto del origen igual a f de xy menos f de 0, 0, que es 0, menos x por la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0, que es 0, menos y por la derivada parcial de f con respecto a y en 0, 0, que también es nula, dividido la raíz cuadrada de x2 más y2, que es la norma del vector incremento p menos o, donde p es xy y o es el origen. Definimos esta función para todo xy distinto de 0, 0, y cuando xy es 0, 0 la definimos igual a 0. Entonces, por construcción de esa función epsilon, observen que podemos despejar f de xy de esa expresión. Bueno, primero, antes de despejar f de xy en esa expresión, observemos que esta función es igual a f de xy dividido la raíz cuadrada de x2 más y2. Usando la definición de f de xy, queda raíz cuadrada de x2 más y2 por el seno de 1 sobre x2 más y2. Y cuando xy tiende a 0, 0, esta función epsilon tiende a 0, ya que la función seno es acotada y la raíz cuadrada de x2 más y2 tiende a 0. Nunca se olviden que cuando uno hace el límite de xy tendiendo a 0, 0, xy es distinto de 0, 0. Por lo tanto, la función seno de 1 sobre x2 más y2 está definida. Y como es una función trigonométrica, la función seno es acotada y está multiplicada por raíz de x2 más y2, tiende a 0 cuando xy tiende a 0, 0. Bueno, despejando f de xy en la definición de la función epsilon, resulta que f de xy es igual a f de 0, 0 más x por f sub x menos y por f sub y, que es por definición la matriz jacobiana en f de f en 0, 0 aplicado al vector incremento x menos o y menos x menos 0 y menos 0, más epsilon por raíz de x2 más y2, que es la norma del vector incremento, del vector xy. Y ya vimos que epsilon tiende a 0. Esta igualdad que acabamos de escribir, con epsilon tendiendo a 0, es, por definición, la diferenciabilidad de la función f en el origen, como queríamos demostrar. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo de una función diferenciable en el origen, que tiene, por lo tanto, derivadas parciales. Eso lo demostramos en forma independiente antes, en el origen. Tiene derivadas parciales en todos los demás puntos también, pero las derivadas parciales no varían continuamente, no son continuas en el origen. O sea, no es una función de clase C1 en un entorno del origen, y sin embargo es diferenciable.